El aire de la mañana aún era fresco cuando la doctora Karen Walsh entró en la sala de control del radioobservatorio de Puerto Rico. Había trabajado allí durante 15 años, escuchando el incesante ruido del espacio, que casi todos los días solo traía señales aleatorias de estrellas y satélites distantes. Hoy sería diferente, pensó Karen. Se sentó frente a su computadora y comenzó a revisar las grabaciones nocturnas. Su café aún estaba caliente cuando notó algo extraño en su pantalla, una señal proveniente de VGA, una estrella brillante a 25 años luz de distancia. La señal era intensa, mucho más intensa que cualquier otra que hubiera visto antes. Dot llamó a Jake Morrison, quien trabajaba en los sistemas de comunicación. Jake era joven e inteligente, siempre entusiasmado con los nuevos descubrimientos. Miró la pantalla de Karen y abrió mucho los ojos. «Esto no es natural», dijo Jake. «Mira estos patrones, se repiten cada pocos segundos». Karen sintió que su corazón latía más rápido. En todos sus años de búsqueda de señales del espacio, nunca había visto algo así. La señal fue claramente emitida por algo inteligente, no era ruido aleatorio de una estrella o un planeta. «Llama. Lisa», le dijo Karen a Jake. «Necesitamos que revise esto de inmediato». La doctora Lisa Chun era su experta en idiomas. Estudió cómo se comunican diferentes grupos de personas y cómo traducir idiomas desconocidos. Si realmente era un mensaje extraterrestre, Lisa sería quien averiguaría su significado. Lisa llegó 20 minutos después. Todavía llevaba su ropa deportiva. Había estado trotando cuando Jake la llamó. Una sola mirada a la señal en la pantalla de la computadora la hizo olvidar por completo su ejercicio matutino. Es increíble. Lisa dijo que la señal comienza con números primos y luego pasa a matemáticas básicas. Es como si alguien nos estuviera enseñando su idioma paso a paso. Los tres científicos trabajaron juntos durante las siguientes 6 horas. Apenas se detuvieron para comer o beber. La señal era larga y compleja, pero seguía un patrón claro. Primero vinieron matemáticas simples y ecuaciones más difíciles. Luego, lo que parecía un sistema para traducir idiomas. Por la tarde, habían decodificado la primera parte del mensaje. Estaba escrito de forma que cualquier especie inteligente pudiera entenderlo, usando imágenes y símbolos en lugar de palabras. Pero a medida que traducían más señales, los científicos comenzaron a sentirse incómodos con el mensaje mencionado. Tierra, por su nombre, hablaba de los humanos como si los emisores los hubieran estado observando durante mucho tiempo. Hacía referencia a cosas que sucedieron hace miles de años, eventos que nadie fuera de la Tierra debería saber. «Saben de la Gran Pirámide». Lisa señaló los símbolos en su pantalla y dijo, «Miren aquí». Mencionaron la edad de hielo, las fechas exactas de su inicio y fin. Karen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuánto tiempo llevan observándonos? Mientras el sol comenzaba a ponerse, decodificaron más del mensaje. Lo que encontraron los hizo callar. La señal no era un saludo amistoso de los vecinos del espacio, era algo mucho peor. El mensaje era formal, como una carta comercial o un documento legal. Hablaba de la Tierra como si fuera propiedad ajena. Mencionaba algo llamado reciclaje biológico y se refería a los humanos como un experimento fallido. Jake leyó las palabras traducidas en voz alta. Designación de especie. El ser humano muestra un desarrollo insuficiente para la observación continua. El reciclaje biológico está programado para comenzar en 18 ciclos estándar. La introducción de nuevas especies comenzará después de la preparación de la superficie. La sala quedó en silencio. Lisa miró fijamente la pantalla de su computadora leyendo las palabras una y otra vez. Karen Sinchio. Le duele el estómago. Quieren matarnos a todos, dijo Jake en voz baja. Quieren reemplazarnos con algo más. El mensaje continuaba con más detalles. Describía las defensas de la Tierra como primitivas y decía que la tecnología humana no era digna de preocupación. Los extraterrestres habían estado estudiando la Tierra durante miles de años, observando cómo la civilización humana crecía y se desarrollaba. Habían decidido que la humanidad no era lo suficientemente buena para seguir existiendo. La doctora Karen se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, podía ver las luces de la ciudad comenzando a encenderse mientras la gente terminaba su jornada laboral y volvía a casa con sus familias. Gente normal viviendo vidas normales sin tener ni idea. Los extraterrestres de otra estrella querían destruirlos a todos. Tenemos que decírselo a alguien. Lisa dijo que el gobierno, los militares, alguien que pueda hacer algo al respecto.
Pero Karen ya estaba pensando en el futuro. Primero, enviemos esto a todos los científicos que conocemos. Lo publiquemos en Internet. Enviémoslo a todos los observatorios de radio de la Tierra. Si el gobierno intenta ocultar esto, la gente necesita saber la verdad. Jake estaba escribiendo rápidamente en su computadora. Estoy enviando copias a los observatorios de Inglaterra, Australia, Japón y de todo el mundo. Si quieren mantener este secreto, es demasiado tarde. En una hora, el mensaje se estaba extendiendo por todo el mundo. Científicos mundiales de otros países confirmaron que podían recibir la misma señal. Las noticias no se podían detener ni ocultar. A medida que se acercaba la medianoche, Karen miró la señal una vez más, oculta en el complejo. Matemáticas sí. Los símbolos eran algo que los extraterrestres no habían querido revelar. El mensaje contenía información sobre su tecnología, su ubicación y, lo más importante, cuando planeaban llegar. 18 meses. Ese fue el tiempo que la humanidad tuvo para prepararse. Pensó en su hija durmiendo en casa, en sus vecinos, en los miles de millones de personas en la Tierra que no tenían ni idea de que sus vidas estaban en peligro. Los extraterrestres habían cometido un gran error. Advirtieron a la humanidad. En lugar de simplemente atacar, creen que somos débiles, les dijo Karen a Jake y Lisa. Creen que simplemente nos rendiremos y esperaremos a morir. Lisa levantó la vista de su computadora. ¿Qué hacemos ahora? Karen sintió algo que nunca antes había sentido. No era miedo ni tristeza, sino ira. En resumen, estos extraterrestres habían observado a la humanidad durante miles de años, habían visto a la gente sufrir, luchar y construir civilizaciones, y pensaban que los humanos eran un fracaso. Ahora les demostramos que están equivocados. Karen dijo, les mostramos lo que hacen los humanos cuando alguien amenaza a nuestras familias. Afuera, las primeras noticias comenzaban a aparecer en televisión e Internet. Pronto, todos en la Tierra sabrían la verdad, los extraterrestres habían enviado su mensaje. Esperando encontrar una especie débil que aceptara la derrota, acababan de despertar algo mucho más peligroso de lo que imaginaban. La noticia se extendió más rápido de lo esperado. Al amanecer, todas las principales cadenas de televisión de la Tierra hablaban del mensaje extraterrestre. Las redes sociales explotaron con millones de publicaciones, vídeos y comentarios. Las palabras aviso de terminación extraterrestre se convirtieron en la frase más buscada en la historia de la humanidad. La presidenta Ellen Martínez estaba sentada en la sala de crisis de la Casa Blanca, rodeada de sus principales asesores. La habían despertado a las 3 de la mañana. Cuando se supo la noticia, 6 horas después, intentaba comprender qué significaba esto para Estados Unidos y el mundo. ¿Qué tan seguros estamos de que esto es real?, preguntó. Dr. Robert Blake, director de la NASA. El Dr. Blake parecía cansado, pero seguro. Señora presidenta, hemos confirmado la señal en 12 observatorios diferentes alrededor del mundo. Los patrones matemáticos son demasiado complejos para ser falsos. Esto definitivamente proviene de una fuente de inteligencia externa a nuestro sistema solar. Patricia Stone, jefa del Estado Mayor Conjunto, habló a continuación. El mensaje es claro sobre sus intenciones. Planean eliminar toda vida humana en 18 meses. Necesitamos comenzar a preparar nuestras defensas de inmediato. La presidenta Martínez asintió lentamente. Había lidiado con muchas crisis durante su mandato, pero ninguna como esta. ¿Qué tipo de defensas tenemos contra los extraterrestres que pueden viajar entre estrellas? Ese es un problema. El general Stone admitió que, según su mensaje, consideran que nuestras armas son primitivas, misiles nucleares, aviones de combate, portaaviones. Creen que nada de esto importará. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, el edificio de las Naciones Unidas bullía de actividad. Representantes de todos los países de la Tierra habían convocado reuniones de emergencia. El secretario general Antonio Silva intentaba organizar el mayor esfuerzo de cooperación internacional en la historia de la humanidad. Los delegados chinos hablaron primero. Mi gobierno está dispuesto a compartir toda nuestra tecnología y recursos militares. Este no es momento para secretos entre naciones. El representante ruso estuvo de acuerdo. Proponemos combinar todos los programas espaciales en un esfuerzo unificado, nuestros cohetes, sus satélites, todos trabajando juntos. Escenas similares ocurrían en todas las ciudades importantes del mundo. En Londres, la primera ministra Catherine Williams anunció que Gran Bretaña abriría toda su investigación científica a socios internacionales en Tokio. El gobierno japonés prometió compartir su tecnología robótica avanzada.
Las reacciones más interesantes se dieron en las calles de Times Square. Miles de personas se reunieron para ver las noticias en las pantallas gigantes. Pero en lugar de pánico o miedo, algo más crecía entre la multitud. La ira, pura ira, era pura ira. Un obrero de la construcción llamado Mike Rodríguez se subió a un coche y gritó a la multitud: ¿Estos extraterrestres creen que pueden aparecer y matarnos a todos? ¿Creen que vamos a morir? La multitud respondió rugiendo: ni hablar. Una mujer llamada Betty Johnson, profesora de Brooklyn, agarró un megáfono. Mis hijos no van a morir porque unos matones espaciales hayan decidido que no somos lo suficientemente buenos. Vamos a contraatacar. Las mismas escenas ocurrían por todas partes en Londres. Los manifestantes llenaron Trafalgar Square no para exigir la paz, sino para exigir a su gobierno que luchara más en París. Los ciudadanos marcharon hacia la Torre Eiffel con carteles que decían: la Tierra no está en venta. Contactanos, extraterrestres. Las redes sociales estaban repletas de mensajes desafiantes. La etiqueta especie equivocada se volvió tendencia. Vídeos mundiales de personas de todos los países declarando que nunca se rendirían se volvieron virales. Un vídeo de una abuela de Ohio que decía: sobreviví a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial. Puedo con algunos idiotas espaciales. Recibió 50 millones de visitas en un día. En Washington, el secretario de Defensa, Frank Rodríguez, se reunía con los principales líderes militares de los países de la OTAN. Estaban planeando algo nunca antes intentado: una fuerza de defensa global completamente unificada. Cada nación contribuye con lo que mejor sabe hacer. El secretario Rodríguez explicó: los estadounidenses proporcionan armas nucleares y aviones, los rusos nos dan sus cohetes y satélites, los británicos comparten sus sistemas de radar, los franceses contribuyen con sus aviones de combate. El general Stone ya pensaba en grande: también necesitamos considerar a las empresas privadas, SpaceX, Blue Origin, todas las empresas aeroespaciales que necesitamos, cada cohete, cada satélite, cada pieza de tecnología que pueda llegar al espacio. El Dr. Blake se coordinaba con agencias espaciales de todo el mundo: la NASA, la Agencia Espacial Europea, el Programa Espacial Ruso, la Fuerza Espacial China. Todos trabajaban juntos por primera vez en la historia. Tenemos 18 meses, dijo el Dr. Blake a sus socios internacionales durante una videoconferencia. 18 meses para construir defensas que puedan detener a los extraterrestres con tecnología. No lo entendemos, respondió la directora de la Agencia Espacial Europea, la doctora María Santos. Entonces mejor empecemos. Mis ingenieros ya están trabajando en nuevos diseños de satélites. Mientras tanto, en el Observatorio de Puerto Rico, la doctora Karen Walsh hacía otro descubrimiento. Había estado estudiando la señal alienígena con más atención, buscando cualquier punto débil o información útil. Jake, Lisa, ven a mirar esto, gritó Karen. Estaba señalando una sección del mensaje alienígena que no habían entendido del todo antes. Jake miró los símbolos en la pantalla. ¿Qué es? Son datos técnicos, dijo Karen con entusiasmo. Los extraterrestres incluyeron información sobre su propia tecnología en el mensaje. Creo que querían mostrar lo avanzados que son. Lisa comenzó a traducir la nueva sección. Lo que encontró hizo sonreír a los tres científicos por primera vez desde que recibieron el mensaje. No son dioses, dijo Lisa. Miren estas lecturas de energía, estos tiempos de viaje, su tecnología es avanzada, pero tiene límites, no pueden simplemente aparecer de la nada y destruir todo al instante. Karen sintió que la esperanza crecía en su pecho. Miren esto, el mensaje provenía de una estación repetidora, no de su planeta natal. Eso significa que ni siquiera están aquí todavía. Siguen viajando hacia la Tierra. El descubrimiento fue compartido de inmediato con los gobiernos de todo el mundo. Los extraterrestres eran poderosos, pero no eran todopoderosos. Tenían debilidades y la humanidad ahora tenía 18 meses para descubrir cómo explotarlas. En los días siguientes, algo extraordinario ocurrió. Cada pequeño conflicto entre naciones de repente parecía inútil. Países que habían sido enemigos durante décadas comenzaron a trabajar juntos. Los científicos compartían libremente sus investigaciones. Las fuerzas militares coordinaban sus planes. Los extraterrestres habían cometido un error crítico. Habían dado a la humanidad una advertencia anticipada, esperando que causara pánico y desesperación. En cambio, había hecho algo. Nunca anticiparon que Dios había unido a la raza humana como nunca antes en la historia.
3 meses después de la llegada del mensaje extraterrestre, la Tierra se veía completamente diferente. Cada ciudad importante se había convertido en un centro de producción militar. Las fábricas que antes fabricaban automóviles ahora construían piezas para naves espaciales. Las empresas informáticas diseñaban nuevos sistemas de armas. Incluso pequeños pueblos contribuían fabricando suministros para el esfuerzo de defensa global. La doctora Nancy Williams había sido elegida para coordinar todos los proyectos de defensa en todo el mundo. Trabajaba desde un nuevo centro de mando construido en Colorado, en las profundidades de una montaña. Representantes de todos los países trabajaron con ella, compartiendo información y recursos como nunca antes en la historia de la humanidad. Informe de situación. La doctora Williams dijo que durante la reunión matutina diaria, alrededor de la mesa, los militares estaban sentados. Líderes científicos e engenheiros de docenas de países. La capitana Lucy Evans, exastronauta, habló primero. Ahora tenemos más de 500 personas entrenándose para pilotar nuestra nueva nave espacial. La mayoría eran pilotos militares, pero también contamos con voluntarios civiles que están aprendiendo. Steve Hamilton, propietario de varias empresas tecnológicas, presentó su informe. Mis fábricas producen motores para naves espaciales las 24 horas del día. Fabricamos 10 veces más piezas de cohetes que antes de que llegara el mensaje. El progreso fue asombroso, pero el Dr. Williams sabía que necesitaban más que solo naves y armas. Necesitaban comprender mejor a su enemigo. El Dr. Carl Norton había estado estudiando el mensaje alienígena durante meses, intentando aprender todo lo posible sobre la especie que quería destruir a la humanidad. Carl era un experto en biología, y había pasado años estudiando cómo evolucionaron las diferentes formas de vida en la Tierra. He hecho un descubrimiento inquietante. El Dr. Carl anunció al grupo que había comparado los patrones de señales alienígenas con datos geológicos de la historia de la Tierra. Las firmas matemáticas coinciden con eventos del pasado de nuestro planeta. Todos en la sala guardaron silencio. El Dr. Williams preguntó, ¿qué tipo de eventos? Carl sacó imágenes en la pantalla grande, extinciones masivas, el evento que mató a los dinosaurios hace 65 millones de años, la edad de hielo que terminó hace 20.000 años, y varias otras ocasiones en las que murió la mayor parte de la vida en la Tierra. De repente, la habitación se quedó en silencio. La gente comprendió lo que decía Carl. ¿Crees que los extraterrestres causaron esas extinciones?, preguntó el capitán Evans. Estoy seguro, respondió Carl. Llevan millones de años haciendo esto. Encuentran un planeta con vida, lo dejan desarrollarse un tiempo, luego lo destruyen y empiezan de cero. El general Stone, quien asistía a la reunión por vídeo, habló desde Washington, así que no somos sus primeras víctimas. No, dijo Carl, pero podríamos ser su primer fracaso. Piénsenlo. Los dinosaurios fueron exterminados, pero los mamíferos sobrevivieron a la edad de hielo. Mataron a muchos animales grandes, pero los humanos sobrevivieron. La vida en la Tierra tiene un historial de negarse a morir por completo. Esta noticia lo cambió todo. Los extraterrestres no solo atacaban a la humanidad, sino que continuaban un patrón de destrucción que se había prolongado durante millones de años, pero las formas de vida de la Tierra siempre habían encontrado la manera de sobrevivir y regresar más fuertes. La doctora Ruby Martínez, quien trabajaba en sistemas de comunicación, había estado intentando rastrear la señal alienígena hasta su origen. Después de meses de trabajo, finalmente tuvo éxito. Encontré algo increíble. Ruby anunció en la siguiente reunión que la señal alienígena creó un canal de comunicación bidireccional. Podemos enviarles mensajes. La doctora Williams se inclinó. ¿Está completamente segura? La señal sigue activa. Podemos comunicarnos a través del espacio usando su propia tecnología. Este descubrimiento provocó intensos debates sobre qué hacer. Algunas personas querían intentar negociar con los extraterrestres. Otros querían exigir que dejaran la Tierra en paz, pero la mayoría quería hacer algo diferente. Pete Collins, ingeniero de armas que había estado trabajando en nuevos sistemas de defensa, sugirió un plan audaz. En lugar de rogarles que nos perdonen, ¿por qué no les enviamos un mensaje inolvidable? Muéstrales exactamente a qué se enfrentan. El Dr. Paul Turner, psicólogo militar, coincidió. Su mensaje deja claro que creen que somos débiles y primitivos. Probablemente nunca se han enfrentado a una especie que se haya defendido. Démosles algo en qué pensar. El equipo pasó semanas preparando el mensaje de respuesta de la Tierra. Incluiría todo lo que hizo peligrosa a la humanidad, la historia completa de la guerra,
la supervivencia humana contra adversidades imposibles y, lo más importante, la capacidad de la humanidad para trabajar unida cuando se la amenaza. Victoria Hayes, diplomática que trabajó con las Naciones Unidas durante 20 años, ayudó a redactar el mensaje: necesitamos dejar claro que no estamos pidiendo clemencia ni dándoles una advertencia justa. El mensaje incluía imágenes de todas las guerras importantes de la historia de la humanidad. Mostraba cómo los humanos habían sobrevivido a las glaciaciones, las plagas y la naturaleza. Desastres y ataques de otros humanos demostraron la capacidad de la humanidad para adaptarse, aprender y superar cualquier desafío. Pero lo más importante del mensaje fue lo que la doctora Amanda Foster descubrió mientras estudiaba la tecnología alienígena. Amanda era física, especializada en mecánica cuántica y sistemas de energía. Descubrí cómo funciona su sistema de comunicación. Amanda anunció: si puedo entender una tecnología de comunicación, probablemente también pueda aplicar ingeniería inversa a otros sistemas. El descubrimiento de Amanda significó que la humanidad no solo se estaba preparando para defender la Tierra, sino que estaba aprendiendo a usar la tecnología alienígena contra sus creadores. El mensaje de respuesta estaba listo para enviarse. Pero primero, los líderes mundiales querían asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo. El presidente Martínez habló con los líderes de cada país importante. Todos dieron la misma respuesta: envía el mensaje. Cuando la respuesta de la Tierra fue transmitida a los alienígenas. No fue una súplica de clemencia ni un intento de negociación, fue una declaración de guerra. El mensaje fue simple y directo. Mostró a los alienígenas exactamente a qué se enfrentaban. Una especie que había sobrevivido a todos los intentos de extinción en la historia de la Tierra había convertido la guerra en un arte. La forma y ahora estaban unidos por primera vez en la existencia humana. La parte final del mensaje contenía algo que los extraterrestres nunca habían visto antes, una amenaza que la humanidad prometió. Si los extraterrestres llegaban a la Tierra, no solo defenderían su planeta, sino que cazarían a cualquiera que hubiera participado en los millones de años de genocidio galáctico tras el envío del mensaje. La doctora Williams observó el centro de mando. Todos trabajaban con una determinación que ella nunca había visto antes. Los extraterrestres habían querido destruir a la humanidad porque creían que los humanos eran un fracaso. En cambio, habían creado su peor pesadilla, una especie sin nada que perder y con todo por lo que luchar. Habían pasado 6 meses desde que la Tierra envió su mensaje definido a los extraterrestres. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. La doctora Ruby Martínez fue la primera en detectar la señal entrante en el Centro de Comunicaciones de Colorado. Respondieron. Ruby llamó a la doctora Williams y al resto del equipo. El extraterrestre envió una respuesta. Todos se reunieron alrededor de la computadora de Ruby mientras decodificaba el mensaje. La respuesta extraterrestre fue mucho más breve que su amenaza original, pero tenía un tono que incomodó a todos en la sala. Punto en el mensaje. Reconoció la curiosa resiliencia de la Tierra y mencionó la inesperada cooperación de la humanidad, pero luego desestimó todo lo que los humanos habían logrado. Los extraterrestres calificaron de divertidos los preparativos de la Tierra y dijeron que el reciclaje biológico procedería según lo programado. No nos toman en serio, dijo el capitán Evans al repasar la traducción. Incluso después de todo lo que les mostramos, siguen pensando que simplemente nos rendiremos y moriremos. El Dr. Williams estudió el mensaje con más atención. De hecho, creo que están preocupados. Miren cómo responden. Se esfuerzan demasiado por parecer seguros. Si realmente pensaran que no somos una amenaza, no se habrían molestado en responder. El mensaje extraterrestre reveló algo más importante. Mencionaron que su flota de recolección ya estaba a medio camino de la Tierra. Las naves llevaban más de un año viajando, lo que significa que los extraterrestres habían planeado destruir a la humanidad mucho antes de enviar su primer mensaje. Nunca tuvieron la intención de darnos una advertencia justa. El general Stone dijo durante una videollamada segura desde el Pentágono que el aviso de 18 meses debía quebrarnos el ánimo, no darnos tiempo para prepararnos, pero la humanidad había aprovechado bien ese tiempo. La iniciativa de defensa global ahora controlaba la flota espacial más grande de la historia de la humanidad. La nación espacial había contribuido con sus mejores cohetes, satélites y armas. Las empresas privadas habían trabajado sin descanso para desarrollar nuevas tecnologías. Las fábricas de Steve Hamilton habían producido más de 300 naves espaciales armadas, cada una equipada con armas nucleares, cañones de riel y armas de energía experimentales que el equipo de la doctora Foster desarrolló estudiando tecnología alienígena. El mayor avance se produjo cuando la doctora
Foster anunció que había realizado ingeniería inversa completa del sistema de comunicación alienígena. No es solo para hablar. Amanda explicó al Consejo de Liderazgo que toda su civilización está conectada a través de esta red. Naves, planetas, estaciones de retransmisión. Todo se comunica a través del mismo sistema. El Dr. Turner, psicólogo militar, comprendió de inmediato las implicaciones. Si podemos acceder a su red de comunicación, podemos hacer más que simplemente enviar mensajes, podemos interrumpir sus operaciones, tal vez incluso tomar el control de sus sistemas. Amanda Asencio. Y hay algo más. He estado rastreando las fuentes de sus señales. Los alienígenas no provienen de un solo lugar, tienen bases en toda esta parte de la galaxia, todas conectadas por su red de comunicación. Este descubrimiento condujo al plan más ambicioso de la historia de la humanidad. En lugar de simplemente defender la Tierra, la humanidad pasaría a la ofensiva. Usarían la tecnología alienígena para contraatacar a toda su civilización. La Operación Desafío se expandió más allá de la imaginación original de cualquiera. Pete Collins, ahora al mando del programa de desarrollo de armas, había creado algo que los extraterrestres jamás esperarían, un virus informático que se propagaba por su red de comunicación como una enfermedad. Cada vez que intentaban comunicarse, el virus se propagaba a otro sistema. Pete explicó, no solo inutilizaría sus naves, sino que colapsaría toda su red galáctica. Mientras tanto, Ruby Martínez había estado trabajando en algo aún más peligroso. Había descubierto cómo convertir las balizas de comunicación alienígenas en armas. Sus estaciones de retransmisión están dispersas por el espacio, dijo Ruby. Pero no son solo para comunicación, también almacenan enormes cantidades de energía. Si las sobrecargamos, se convierten en bombas. La doctora Williams terminó colocando bombas justo en medio de su propio territorio. El plan era increíblemente arriesgado. La humanidad tendría que esperar hasta que la flota alienígena estuviera lo suficientemente cerca de la Tierra para comenzar su ataque. Entonces, en el momento exacto, lanzarían su contraataque a través de la red de comunicación alienígena. Pero el plan tenía otro elemento que lo hacía realmente aterrador desde la perspectiva alienígena. El mensaje de la Tierra de hace 18 meses no había sido solo una advertencia, sino una baliza de orientación. Cada vez que los alienígenas se comunicaban con sus estaciones de retransmisión, habían descargado sin saberlo el virus de la humanidad. La doctora Foster sonrió mientras explicaba esto al consejo. Los alienígenas creen que vienen a destruir una especie primitiva. No saben que ya hemos infectado toda su civilización con nuestro. Greg Phillips, quien había convertido su imperio manufacturero en producción militar, estaba trabajando en la última pieza del rompecabezas. Sus equipos habían construido la plataforma de armas espaciales más grande jamás creada. Estaba oculta tras la Luna, invisible para las naves alienígenas que se acercaban. Cuando lleguen, esperarán encontrar las defensas de la Tierra concentradas alrededor del planeta. Greg explicó, no sabrán de nuestras armas ocultas hasta que sea demasiado tarde. A medida que la flota alienígena se acercaba a la Tierra, los sensores de largo alcance comenzaron a detectar sus naves. Había docenas de ellas, cada una más grande que cualquier cosa jamás construida por los humanos. Los alienígenas habían llegado preparados para exterminar a todo ser vivo en la Tierra. El almirante Tony Clark, quien ahora comandaba la flota espacial terrestre, estudió las lecturas de los sensores de su nave de mando. Ni siquiera intentan esconderse, les dijo a sus oficiales. Están tan seguros que están difundiendo su ubicación abiertamente. La doctora Rita Gray, especialista en armas espaciales, trabajando con el almirante Clark, revisó sus instrumentos. Todas las plataformas defensivas están listas. La estación de armas lunares está en línea. El virus está cargado y listo para desplegarse. En la Tierra, la gente se reunió en ciudades de todo el mundo para observar el cielo. Todos sabían que la flota alienígena se aproximaba, pero en lugar de miedo, había algo más en el aire: anticipación. Los alienígenas habían pasado millones de años destruyendo civilizaciones por toda la galaxia. Habían aniquilado innumerables especies, creyendo que nadie podría hacerles frente. Nunca se habían enfrentado a una especie que hubiera usado su propia tecnología en su contra. El Dr. Williams se encontraba en el centro de mando observando los preparativos finales. En pocas horas, las naves alienígenas llegarían esperando encontrar un planeta indefenso esperando la destrucción. En cambio, descubrirían que la humanidad había preparado algo especial para ellos. La especie que se suponía debía reciclarse se había convertido en la mayor amenaza de la galaxia para su reino de terror.
Los alienígenas estaban a punto de aprender por qué nunca se debe amenazar a una especie que había sobrevivido a todas las extinciones, un intento en la historia de la Tierra, y finalmente había aprendido a trabajo conjunto. 3 meses después de la llegada del mensaje extraterrestre, la Tierra se veía completamente diferente. Cada ciudad importante se había convertido en un centro de producción militar. Las fábricas que antes fabricaban automóviles ahora construían piezas para naves espaciales. Las empresas informáticas diseñaban nuevos sistemas de armas. Incluso pequeños pueblos contribuían fabricando suministros para el esfuerzo de defensa global. La doctora Nancy Williams fue elegida para coordinar todos los proyectos de defensa en todo el mundo. Trabajaba desde un nuevo centro de mando construido en Colorado, en las profundidades de una montaña. Representantes de todos los países trabajaron con ella, compartiendo información y recursos como nunca antes en la historia de la humanidad. Informe de situación. La doctora Williams dijo que durante la reunión matutina diaria, alrededor de la mesa se sentaron líderes militares, científicos e ingenieros de docenas de países. La capitana Lucy Evans, exastronauta, habló primero. Ahora tenemos más de 500 personas entrenándose para pilotar nuestra nueva nave espacial. La mayoría eran pilotos militares, pero también contamos con voluntarios civiles que están aprendiendo. Steve Hamilton, propietario de varias empresas tecnológicas, presentó su informe. A continuación, mis fábricas producen motores para naves espaciales las 24 horas del día. Fabricamos 10 veces más piezas de cohetes que antes de la llegada del mensaje. El progreso fue increíble, pero el Dr. Williams sabía que necesitaban más que solo naves y armas. Necesitaban comprender mejor a su enemigo. El Dr. Carl Norton había estado estudiando el mensaje alienígena durante meses, intentando aprender todo lo posible sobre la especie que quería destruir a la humanidad. Carl era un experto en biología, y había pasado años estudiando cómo evolucionaron las diferentes formas de vida en la Tierra. Is un descubrimiento inquietante. El Dr. Carl anunció al grupo: comparé los patrones de señales alienígenas con datos geológicos de la historia de la Tierra. Las firmas matemáticas coinciden con eventos del pasado de nuestro planeta. Todos en la sala guardaron silencio. El Dr. Williams preguntó: ¿qué tipo de eventos? Carl mostró imágenes en la pantalla grande: extinciones masivas, el evento que extinguió a los dinosaurios hace 65 millones de años, la edad de hielo que terminó hace 20.000 años, y varias otras ocasiones, cuando la mayor parte de la vida en la Tierra murió repentinamente. La sala permaneció en silencio mientras la gente entendía lo que decía Carl. ¿Creen que los extraterrestres causaron esas extinciones?, preguntó el capitán Evans. Estoy seguro, respondió Carl. Llevan millones de años haciendo esto. Encuentran un planeta. Con la vida, déjenla desarrollarse un tiempo, elimínenla y comiencen de nuevo con algo nuevo. El general Stone, quien asistía a la reunión por vídeo, habló desde Washington, así que no somos sus primeras víctimas. No, dijo Carl, pero podríamos ser su primer fracaso. Piénsenlo, los dinosaurios fueron exterminados, pero los mamíferos sobrevivieron a la edad de hielo, mataron a muchos animales grandes, pero los humanos sobrevivieron. La Tierra tiene una historia de negarse a morir por completo. Esta noticia lo cambió todo. Los extraterrestres no solo atacaban a la humanidad, sino que continuaban un patrón de destrucción que había estado ocurriendo durante millones de años, pero las formas de vida de la Tierra siempre habían encontrado la manera de sobrevivir y regresar más fuertes. La DRA. Ruby Martínez, quien trabajó en sistemas de comunicación, había estado intentando rastrear la señal alienígena hasta su origen. Después de meses de trabajo, finalmente tuvo éxito. Encontré algo increíble. Ruby anunció en la siguiente reunión que la señal alienígena creó un canal de comunicación bidireccional. Podemos enviarles mensajes. La DRA. Williams se inclinó hacia adelante. Está completamente segura. La señal sigue activa. Podemos comunicarnos a través del espacio usando su propia tecnología. Este descubrimiento provocó intensos debates sobre qué. Para hacer esto, algunas personas querían intentar negociar con los extraterrestres, otros querían exigir que dejaran la Tierra en paz, pero la mayoría quería hacer algo diferente. Pete Collins, un ingeniero de armas que había estado trabajando en nuevos sistemas de defensa, sugirió una B. El viejo plan: en lugar de rogarles que nos perdonen, ¿por qué no les enviamos un mensaje inolvidable? Muéstrales exactamente a qué se enfrentan. El Dr. Paul Turner, psicólogo militar, coincidió. Su mensaje deja claro que creen que somos débiles y primitivos.
Probablemente nunca han lidiado con una especie que se haya defendido. Démosles algo en que pensar. El equipo pasó semanas preparando el mensaje de respuesta de la Tierra. Incluiría todo lo que hizo peligrosa a la humanidad, la historia completa de la guerra humana, la supervivencia contra adversidades imposibles y, lo más importante, la capacidad de la humanidad para trabajar unida ante amenazas. Victoria Hayes, diplomática que trabajó con las Naciones Unidas durante 20 años, ayudó a redactar el mensaje. Debemos dejar claro que no estamos pidiendo clemencia, sino dándoles una advertencia justa. El mensaje incluía imágenes de todas las guerras importantes de la historia de la humanidad. Mostraba cómo los humanos habían sobrevivido a las edades de hielo, las plagas, los desastres naturales y los ataques de otros humanos. Demostraba la capacidad de la humanidad para adaptarse, aprender y superar cualquier desafío. Pero lo más importante del mensaje fue lo que el Dr. Amanda Foster lo había descubierto mientras estudiaba la tecnología alienígena. Amanda era física, especializada en mecánica cuántica y sistemas de energía. Descubrí cómo funciona su sistema de comunicación. Amanda anunció: si puedo entender su tecnología de comunicación, probablemente pueda aplicar ingeniería inversa a otros sistemas. El descubrimiento de Amanda significó que la humanidad no solo se estaba preparando para defender la Tierra, sino que estaba aprendiendo a usar la tecnología alienígena contra sus creadores. El mensaje de respuesta estaba listo para enviarse, pero primero, los líderes mundiales querían asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo. El presidente Martínez habló con los líderes de cada país importante. Todos dieron la misma respuesta: envía el mensaje. Cuando la respuesta de la Tierra se transmitió a los alienígenas. No era una súplica de clemencia ni un intento de negociación, era una declaración de guerra. El mensaje era simple y directo. Mostraba a los alienígenas exactamente a qué se enfrentaban. Una especie que había sobrevivido a todos los intentos de extinción en la historia de la Tierra había convertido la guerra en un arte y ahora estaba unida por primera vez en la existencia humana. La parte final del mensaje contenía algo que los alienígenas nunca antes habían visto: una amenaza que la humanidad prometió que sí. Los extraterrestres llegaron a la Tierra. No solo defenderían su planeta, sino que cazarían a cualquiera que hubiera participado en millones de años de genocidio galáctico tras el envío del mensaje. La doctora Williams observó el centro de mando. Todos trabajaban con una determinación que nunca antes había visto. Los extraterrestres querían destruir a la humanidad porque creían que los humanos eran un fracaso. En cambio, habían creado su peor pesadilla: una especie sin nada que perder y con todo por lo que luchar.